Elige bien. Elecciones Generales 2021. Lo primero, ¿cuál es tu juicio sobre las encuestas en este momento? O sea, ya siempre se dice, las encuestas son una fotografía, pero, es decir, no es que le están preguntando a la gente por quién votaría si las elecciones fueran mañana, sino le ponen a la gente opciones y la gente tiene que escoger entre esas opciones. Sí, y cuando la gente le ponen a escoger entre opciones, lo que nosotros llamamos intención de voto apoyada, la gente tiende a escoger a alguien, aunque tenga dudas, aunque vaya a cambiar o pueda cambiar su decisión de aquí al día de las elecciones, porque hay dos niveles, le llamémosle, de indecisión. Una es la persona que te dice cuando ve la lista, no, yo no sé por qué voy a votar o voy a votar por ninguno, que normalmente también es un porcentaje que se va reduciendo conforme se acerca uno al día de las elecciones. Estos son lo que llamamos indecisos declarados. Y es el otro que te dice, bueno, yo voy a votar por fulano, mengano, y tú le preguntas, ¿y su decisión es definitiva o podría cambiarla? Y la gran mayoría suele decir, sobre todo a estas alturas, que podría cambiarla. Entonces, estamos hablando de niveles de indecisión o de volatilidad, si quieres llamarlo así, altos, ¿no? Muy altos. En resumen, Giovanna, podría pasar cualquier cosa. O sea, en este momento tú no puedes decir qué va a ocurrir el 11 de abril, ni siquiera quiénes van a pasar a la segunda vuelta, que ya, digamos, es una aproximación. Ni siquiera, porque además con los porcentajes que tienen los candidatos que se ve en los sondeos, esa posibilidad de predecir algo es aún menor, porque si tuviéramos algún candidato que estuviera en 30, 35, 40, todavía cabría mayor posibilidad de decir este va a estar en segunda vuelta. Pero si tenemos candidatos que están alrededor de, en el mejor de los casos, de 15%, y después toda una gran mancha de opciones que van entre el 8 y el 4, el 5 o el 6, hasta el 3, con los tamaños de muestra que se hacen, es imposible hablar de órdenes, hablar de quiénes van primero, de quiénes van al medio, de quiénes van al final. O sea, todo es absolutamente relativo. Pero, por ejemplo, en esta encuesta lo que aparece, me parece que está en 13% George Forsyth. Y inmediatamente después vienen con 8% Keiko, pero con 7% Guzmán, con 7% Verónica Mendoza, lo cual supone un empate entre estos tres en términos técnicos. Pero de ahí viene algo sorprendente. Supuestamente Acuña creo que está en 4%, igual que Ollanta Humala, pero eso es algo que no se lo cree nadie, ¿no? O sea, digamos, uno puede simpatizar o no con César Acuña, pero tiene un partido con una amplia representación parlamentaria. El Partido Nacionalista prácticamente ha desaparecido. Y en esta encuesta aparece con 4% de los votos. Un 4% en realidad, con el margen de error, probablemente podría ser un 1%, o hasta no aparecer en las encuestas, o podría ser más. Entonces es lo que te digo, los tamaños son muy pobres para unos porcentajes muy pequeños y una diferencia entre candidatos prácticamente inexistente. Y además estamos hablando del otro tema, de que es una lista enorme, grande, que tiene que verla en ese momento las personas que no necesariamente tienen una claridad de todas las opciones. Entonces estamos hablando realmente de cifras que son básicamente referenciales. Más fuerte a mí me parece el tema de los antis, ¿no es cierto? O sea, cuántas personas tienen una opinión desfavorable. Claro, no votarían de ninguna manera, ¿no? Exacto, eso es más fuerte y porque suele ser más difícil de cambiar durante el proceso electoral, aunque por ejemplo tuvimos un caso, el de Alan García en su segundo mandato, que con un anti muy fuerte terminó ganando el proceso electoral, porque eso depende ya de con quién te vas a comparar. Claro, quién es el que tienes al frente. Que la gente perciba entonces, que eres el mal menor, digamos, en todo caso. ¿Qué es en realidad la aspiración de todos los que están postulando ahorita? Ninguno está aspirando a ser la opción, a ser él o la que sea vista como el salvador de la patria o el líder que necesitamos. O sea, básicamente todos están jugando a pasar a la segunda vuelta y luego ser el mal menor. Ahora, el tema del antivoto es notable, ¿no? Ollanta Humala tiene 73%, Keiko 71%, Acuña 62% y hasta Julio Guzmán
52%. Es decir, que lo que tú dices, esta gente, esta cifra es más confiable porque es como una decisión de la gente de algo que no haría de ninguna manera. Es decir, no sé qué voy a hacer, pero sí sé lo que no voy a hacer. Que además es una lógica muy nuestra, ¿no es cierto? O sea, sabemos qué nos disgusta, no sabemos claramente hacia dónde vamos a ir, y en general, o sea, aún el candidato que va liderando tiene un nivel de definitivamente no votaría por él alto. O sea, cuando los consultores políticos les dices que hay un candidato que tiene 35% de gente que definitivamente no votaría por él, dice que ya es un candidato que comienza a tener problemas. Entonces tú ves a todos y están por la misma línea, y los que no están son porque la gente no los conoce, o sea, porque no opina sobre ellos, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, ese es el escenario electoral al que nos estamos enfrentando, de candidatos que no convencen, de candidatos que generan serios niveles de resistencia, y a una elección más donde lo que se va a escoger es el mal menor. O sea, realmente es terrible, porque ya hemos visto los resultados de esos procesos electorales, donde nos quedamos con la sensación de yo no quería votar por este o por esta, pero finalmente no había opción y eso es lo que hay que hacer, y hemos visto las inestabilidades que eso produce. Ahora, el tema o sea, si nos tomamos en serio esta encuesta, ¿quiénes sobrevivirían? Porque si tú no pasas un mínimo de votos, si no tienes una representación mínima, perderías la elección. Según esto, ¿quiénes vuelan? Todos los que están por debajo de 5. Es decir, ¿quién quedaría según esto? No olvidemos que además eso es sobre la intención de voto al Parlamento, que además es significativamente menor. Claro que esto vale sobre el voto válidamente emitido, ¿no es cierto? Que también allí hay que tener eso en consideración. Claro. Y para el tema del Congreso, generalmente la gente que vota efectivamente para el Congreso es muchísimo menor. Entonces, yo creo que el problema, o sea, sí va a haber por lo menos unos 7 o a 8 opciones que no logren pasar la valla o que la vean muy difícil. Y entre las otras lo que vamos a tener es una fragmentación del Congreso. Prácticamente te podría decir que con esas cifras, si más o menos se mantienen, no habría quien... no habría una mayoría, o sea, ¿no? Tendrías que hacer alianzas para poder hacer mayoría en el Congreso. Ahora, uno por uno, no pretendo que hagas de Agatha Liz, Giovanna, de ninguna manera, pero digamos, ¿cuál es tu previsión sobre George Forsyth? ¿No? Que algunos malintencionados dicen que si gana las elecciones él sería el presidente, pero el poder lo tendría Harold, su papá. Pero en fin, bueno, esos son los malintencionados. El pronóstico que quieres es para cómo pueden llegar al día. Claro, ¿qué puede pasar? Porque lo que ha ocurrido es que ha empezado muy alto y ha ido bajando. Cada encuesta tiene menos en relación a la anterior. Bueno, sí, ahí, digamos, no en defensa, sino en aclaración de lo que ha venido sucediendo, es que primero las encuestas en las que se le daba más alto no eran nacionales realmente, ¿no? Entonces, estas encuestas, como ya estamos más cerca del proceso electoral, tienden a ser más nacionales, a incluir, digamos, el ámbito rural. Por lo menos en el caso de Ipsos particularmente hay un momento en que hace el quiebre entre medir solo urbano y pasar al urbano rural, y entonces en realidad tú comparas un porcentaje sobre una parte con el porcentaje sobre un universo distinto, y eso no debería hacerse porque genera confusión, pero bueno, así es la vida. Entonces, allí eso ha generado esa sensación de bajada. Pero aún cuando no hubiera, digamos, asumiéramos que esto es producto del cambio de la forma de la medición y no del candidato, ya a estas alturas debería él estar incrementando. Entonces, él tendría que preguntarse qué cosa estoy haciendo que no llega a la gente. Y eso, y cambiar su forma de aproximación. Desde el momento en que él se define como candidato, es como que pierde el rumbo. Primero, deja de tener la plataforma por la cual aparecía más en los medios que ningún otro candidato o posible candidato. Luego, la explicación misma de por qué deja la victoria y salta a la presidencia no queda clara, fue muy mal planteada. Después tenemos un candidato que comienza a pedir perdón por no responder,
¿no? Con la propiedad que los periodistas desearían. Entonces comienza a perfilarse esa imagen de candidato poco preparado. Y no ha logrado salir de ese entrampamiento y ya bastante gente lo conoce, no es un candidato que esté con 20 o 30% de conocimiento, es un candidato que ya tiene un nivel de conocimiento importante como para haber esperado seguir creciendo, pero creo que tiene problemas de enfoque en su campaña serios que podrían hacer que en algún momento perdiera ese liderazgo. Tal vez su oportunidad puedan ser los debates, si es que en los debates... Pero si no va a las entrevistas, ayer han puesto a Jorge Nieto a hablar en vez de que salga él a hablar para no arriesgarse, pero ahora, ¿qué piensas de lo de Keiko? Keiko diciendo que va a indultar a su papá, o sea, ¿tú realmente piensas que Keiko Fujimori tiene alguna posibilidad? Bueno, a ver, en teoría, ¿no es cierto? Y pensando que los que pueden pasar a la segunda vuelta no van a pasar con 40, ni con 35, ni con 30, sino probablemente con 15 o 17% de intención de voto, que es una probabilidad, todos teóricamente la tienen. Keiko, sin embargo, menos porque tiene un techo de crecimiento menos alto, pero ¿puede meter a asambleístas? Indudablemente sí, congresistas, indudablemente sí, ya lo hemos visto, está en un porcentaje muy parecido al que tuvo Fuerza Popular para el actual Congreso. Entonces, yo creo que puede intentar incrementarlo. Creo que su entrevista de ayer está dirigida a su voto duro. O sea, exitosa. es que nosotros vemos el tema... Es decir, está dirigida a los fujimoristas. Está dirigida a los fujimoristas y ha dejado de pensar en los keikistas, ¿no? O sea, ha dejado esa ilusión de que, porque lo que sí creó ella fue un antiquequismo, o sea, al antifujimorismo le sumó el antiquequismo. Entonces hoy día está reconciliándose. Si tú ves la entrevista, está fundamentalmente diciendo: tengo el apoyo de mi padre, nos hemos amistado con él, hoy día sí creo en el tema del indulto, ¿no es cierto? Está volviendo a sus fuentes, esperando que este fujimorismo la pueda llevar al 15 o 16%, que podría acercarla, ¿no es cierto?, a la posibilidad de ir a la segunda vuelta y aparecer como el mal menor frente al otro candidato, pero en fin. Claro, como decía el programa de televisión, vale la pena soñar. Muchas gracias. Elige bien. Elecciones Generales 2021.